Bueno, está Facundo Martínez Reyes, porque el tema de hoy es... Arriba el telón. Eso es codirector de Abogados al Teatro. Él es licenciado en comunicación. Los abogados son un poco teatreros. Vos sos abogada. Claro, hay que ser En las audiencias hay que hacer un poco de show para que te crean la coartada. No, hay que hacerle show al cliente. Ay, ¿Ah, sí? feo Sí. lo que dijiste. Bueno, lamento, pero es así. Lo demás, son todas películas de Petrocelli y todo eso. Acá, el show es... Pero digo, cuando estás en una audiencia, igual vamos a hablar al margen de la audiencia. Estás en una audiencia pública, ante un tribunal. Sí, ahí tenés penales, la parte bueno, del misterio, la parte de me enojo y todo eso. Debe haber emociones legítimas y un poco de acting también. Sí, no es lo más frecuente ese tipo de juicios, pero bueno. Facundo, ¿cómo le va? Buenas tardes, mi nombre es Mario Masachesi. Como verá, estamos hablando de usted, de su trabajo y de los abogados. Buenas tardes, Mario, ¿cómo está? Buenas tardes para todo el piso. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Muy contento. Después de la presentación de Singer, difícil hacer entrada ahora. No, es que Singer es inigualable. Muy bien. Inigualable. Facundo, bueno, ¿de qué se trata esto de Abogados al Teatro, un taller inédito creado para vencer los miedos al juicio? Bien, bueno, un poco hablaban recién de las situaciones a las que se enfrenta un abogado a lo largo de su profesión. Si bien, como decía recién la doctora, todavía no son muy frecuentes en Argentina los juicios con procesos orales, todo el proceso judicial está en vía a la oralidad. Y para eso un poco nos estamos preparando y nos estamos adelantando, además de preparar a los abogados a una comunicación efectiva, a poder manejar los sentimientos, como mencionaba recién, a trabajar en un contacto efectivo, tanto con los clientes, en una mediación, en un juicio, y poder estar preparados para respuestas y sobre todo, como hablábamos con los chicos en las clases, preparar la flexibilidad cognitiva, o sea, podernos preparar ante un escenario que cambia. ¿Cuál ha sido el resultado? Porque esto, por lo que tengo entendido, no se da en las carreras de abogacía, con lo cual se están enfrentando a algo nuevo, que en algunos casos ya lo deben haber pasado desde la experiencia, con éxito, con fracaso, pero ¿cuál fue el resultado? El resultado realmente fue muy bueno. Empezamos, este proyecto es un proyecto que lleva ya unos cuantos años. Cuando Juan Brusa, mi socio, me propuso armar este taller, él es abogado, yo soy director de teatro, además de ser licenciado en comunicación, y teníamos un escenario complejo para enfrentarnos, si bien sabíamos que es algo que no se da, que no existe, que muchos profesores en la carrera de Derecho recomiendan hacer artes escénicas. En la carrera no se brinda ningún tipo de herramienta similar, pero la respuesta del público en diversos ambientes ha sido muy buena, porque nosotros no solo estamos dando los cursos de manera independiente, que lo damos nosotros en Sala de Teatro, que es el curso primigenio de Abogados al Teatro, participamos también de otros cursos. Por ejemplo, estamos dando ahora un curso en la Fundación Fundesi, que es también del trabajo de los abogados en la oralidad de los procesos civiles y comerciales, donde ya hay otro público, donde nos encontramos con magistrados, donde nos encontramos con fiscales, y la respuesta también ha sido muy buena. Todas las herramientas puestas a disposición de romper los miedos, de enfrentarnos a la exposición, siempre son muy bien recibidas cuando el público ve que los resultados funcionan, ¿no? ¿Cuáles son los, sin señalar los casos, por supuesto, ¿no? Pero nombres, digo, pero ¿con qué conflictos personales se encontraron a la hora esto de enfrentar los juicios? ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que tienen los abogados? Encontramos diversos conflictos. El más común es el miedo a la exposición. Pero ahí en el medio del miedo a la exposición podemos encontrar con cosas como... Tuvimos una alumna que no podía gritar, por ejemplo, ¿no? Y cuando estamos trabajando con la proyección de la voz, cuando trabajamos con la expresión para poder manejar los niveles, los tonos, necesitamos poder sacar la máxima potencia que tenemos. Claro. Y ella no podía hacerlo. Por ejemplo, por citar un caso. ¿Y lo logró? Y lo logró. Ajá. Lo logró. Para eso nosotros si bien los talleres son grupales, son colectivos,
nosotros trabajamos también individualmente con cada uno, vamos descubriendo cuál es el inconveniente y las trabas que tiene cada uno para poderlas trabajar e ir agregando herramientas bien particulares para los conflictos de cada uno. Y en el caso particular, para proyectar la voz, para poder sacar la voz, eso que estaba contenido allí, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué ejercicio hacen? Nosotros los primeros ejercicios que hacemos con la voz es explicarles cómo es la respiración, hacer una respiración efectiva para poder hacer una buena colocación, que entiendan dónde está la vibración, por dónde tiene que pasar el sonido. Una vez que llegan a esto, si nos encontramos, por ejemplo, con un conflicto como nos pasó con esta alumna, nosotros llevamos un globo a la clase. Sí. Ese globo ella lo tenía que agarrar y lanzarlo con muchísima fuerza. El globo, por el peso específico que tiene, sale de una manera muy lenta. Entonces es mucha la fuerza que uno tiene que hacer para poder sacarlo, para poder empujarlo. Y ella tenía que sacar la voz especialmente con la fuerza con la que sacaba ese globo. O sea, en el momento en el que, se lo voy a hacer gráfico porque estamos en radio, ¿no? Bien. En el momento en el que le pegaba el sopapo al globo para que se disparara, para que saliera con más fuerza, ahí tenía que sacar la voz. Un empujón, en realidad. Un empujón. Como si fuera un pase de básquet, exacto, por ejemplo. O de vóley. Con muchísima fuerza, empujar el globo y lanzarlo hacia afuera del escenario. ¡Qué desafío! Y al momento del empuje, hacerlo. Todo un desafío, y ella descubrió que con eso podía sacar la voz. Todos podemos hacer prácticamente todo. El tema es hacer un ejercicio calificado para lo que necesitamos hacer. En teatro nos pasa algo, y que pasa muy habitualmente, que es lo que nosotros llamamos patear piedritas. Uno se va, por ejemplo, de un ensayo o se va de una clase sintiendo que lo que hizo no sirvió o que se frustró. Cuando logramos sacar algo, como por ejemplo, esta chica pudo sacar la voz, es una sensación de éxito absoluto, porque atrás de ese globo y atrás de ese grito hay, como bien decía, un sentimiento de frustración de mucho tiempo de no poder hacer determinadas cosas. Hay una historia, es lo que se llama el quiebre, ¿no? Se está como desobedeciendo una historia que tal vez funcionó en algún momento, pero que en este caso no le estaba funcionando para desarrollarse profesionalmente. Exactamente, y muchas de esos quiebres se dan por muchas represiones que nosotros tenemos. Por supuesto. Nosotros, el primer ejercicio a lo que los invitamos a los alumnos en el momento que viene, no digo chicos porque vienen de todas las edades, son grupos muy heterogéneos, pero el primer ejercicio que hacemos es decirle, súbanse al escenario y ahora hagan lo que quieran. Esa es la primera situación en la que ellos se enfrentan a darse cuenta que estamos todos muy reprimidos por la mirada del otro, por lo que pasa por la cabeza de uno, porque uno se imagina, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del zorro, uno se imagina en su cabeza que es el zorro y cuando sale al escenario se queda apichonado y acobardado viendo a ver qué es el resto. Es muy difícil hacer realmente lo que uno quiere, sobre todo porque todo está pasando por nuestra cabeza. Claro. ¿Y algún otro caso así que usted recuerde particularmente? Por ejemplo, problemas de dicción, problemas para hablar, problemas de lectura, porque muchas veces esto es algo que nos es muy difícil comprender. Para entender bien lo que uno está leyendo, para hacer una buena comprensión de texto, hay que leer bien. Y esto, que parece algo tan sencillo y tan significativo, que lo aprendemos en primero o segundo grado, muchas veces lleva a muchos conflictos a lo largo de las carreras. Claro. Falta una buena lectura para hacer una buena comprensión de ese texto. Y además hay mucha gente que lee mucho en voz baja. Y no es lo mismo leer en voz baja que leer en voz alta, y no es lo mismo leer en voz alta para uno que leer en voz alta para, en este caso, por ejemplo, una audiencia. Exactamente. ¿No es eso? Hay una frase que a mí me gusta mucho, Facundo. Todos tenemos mucho de algo y tenemos carencia de otras cosas, y es en las carencias donde tenemos que hacer foco para trabajar, sobre todo si queremos hacer este quiebre. Absolutamente. Todos tenemos algo, y todos, a medida que vamos fortaleciendo algunas herramientas, nos vamos debilitando en otras. Tal es el caso acá de la compañera Laura, que está sobre la mesa, que aprovecho para mandarle un saludo. Que bueno, tiene su carisma, se ha ganado el cariño de la gente con el carisma, pero bueno, tiene algunos otros conflictos que debería ir trabajando, pero ya los trabajaremos, confío en ella, la vamos a sacar buena. Sí, igual como la conocemos hace ya 3 años, hubo una evolución formidable también.
Sí, bueno, claro, la piedra bruta se pule más fácil, ¿no? Pero bueno, va a salir bien. Gracias. ¿También les enseñan a cómo manipular algo? Porque digo, los abogados son no sé si la palabra es manipuladores, pero tienen estrategias, tienen coartadas, y en esas coartadas, no digo que mientan, pero no siempre dicen la verdad. ¿Qué pasa con eso? La pregunta. Sí, claro. Pregunta, porque nos pasa en este programa hacemos preguntas excelentes, doctor. Me parece muy bien. El tema es así. Nosotros no, por supuesto, no enseñamos a mentir. El actor no miente, y esto es lo primero que les explicamos cuando vienen al curso. Nosotros no enseñamos técnicas de manipulación desde lo que entendemos habitualmente por manipulación. Nosotros lo que hacemos es trabajar con nosotros mismos, porque lo que hacemos nosotros mismos pasa por la cabeza del otro. Entonces nosotros no vamos a trabajar con la cabeza de la otra persona, vamos a trabajar en nosotros. Lo que vamos a trabajar son las herramientas necesarias para que lo que nosotros decimos, por ejemplo, todos tenemos algún tic, todos tenemos algún movimiento o hacemos alguna expresión que para el otro puede significar o no lo que estamos diciendo en ese momento. Entender que lo que estamos haciendo en ese momento es un movimiento involuntario es el primer paso para resolverlo. Lo que no quiere decir que siempre con el cuerpo digamos lo que estamos diciendo con la boca. Claro. Pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros trabajamos la verdad. Lo primero que planteamos es, estas son herramientas, que como todo, la pólvora se había creado con unos fines que se terminaron usando para otros. La idea no es enseñar ni a mentir, no enseñar a manipular, no enseñar a utilizar estas herramientas para el mal, sino que con una base sólida, con una buena preparación, las personas, los abogados en este caso, puedan tener un buen encuentro con el otro, desde la empatía, desde entender que del otro lado hay una persona a la que también le pasan cosas, conectarnos con las emociones, y esto lo conecto a lo primero que decían, ¿no? Manifestar el enojo. A veces manifestar el enojo es una herramienta que nosotros podemos usar para marcar un territorio, para marcar la cancha, como se dice. Lo que no quiere decir estar enojado en serio. Y ahí lo que venimos diciendo siempre en todas las clases. El que se enoja, pierde. Si nosotros no podemos controlar las emociones, no hay vida posible. En el momento que nosotros perdemos la línea, en el momento que nosotros perdemos la idea de hacia dónde vamos, perdemos la estrategia, perdemos la teoría del caso, como se plantea en los procesos orales, si nosotros perdemos esa teoría y no actuamos en consecuencia, muy posiblemente perdamos el foco y difícilmente nos adaptemos con nuestra flexibilidad cognitiva para un nuevo escenario. Facundo, me preguntaba a partir de estos talleres que dan hace tanto tiempo, si viene algún abogado, alguna abogada con esta imagen, tal vez un poco de fantasía, de estos programas, de estas series de abogados en donde están los juicios orales y hablan y hacen todas esas performances. Si vienen con esa idea y dicen, bueno, yo quiero algo así. ¿Viste cuando vas a la peluquería y decís, yo quiero parecerme con el pelo, no sé, a tal? ¿Vienen con esa idea y tratar de lograr algo similar? Vienen con esa idea, muchos vienen con esa idea, sobre todo los que están los cursos están orientados a profesionales y a estudiantes avanzados de la carrera. Sobre todo los estudiantes avanzados vienen con esa idea, teniendo en cuenta que ya empiezan a aparecer los procesos orales, empezaron ya algunos juicios por jurados, se empieza a montar todo como una especie de escenario similar a lo que pasa en las series más famosas de abogados. Cuando uno conoce los procesos jurídicos reales se da cuenta que ahí hay muchísimo de fantasía y un poco tratamos de romper algunos mitos. Pero hay otras cosas que se pueden utilizar y lo podemos utilizar como vehículo para contar, para llevarlos hacia lugares específicos a los que quieren llegar. En Estados Unidos se usa mucho que estudios de actores preparen a los abogados para determinadas fases del proceso judicial. Y sobre todo cuando tienen un juicio por jurados. Se estudia el jurado, cada uno, la profesión de cada uno, porque lo que tenemos que entender es que nosotros estamos en todo momento comunicando algo. Y lo que necesitamos hacer es comunicar para que el otro entienda exactamente lo que nosotros queremos decir. Y en un jurado, por ejemplo, conformado siempre por personas que están completamente por fuera del ámbito jurídico, necesitamos un lenguaje llano,
que la persona nos entienda, y donde nos va a encontrar un jurado donde puede haber tanto un médico, puede haber una directora de escuela, puede haber un albañil, puede estar todos. Y esos todos tienen que entender perfectamente lo que nosotros tenemos para decirles, porque va a depender de lo que pueda entender el otro, el resultado que pueda haber. Hubo un caso muy conocido hace un par de años, el crimen del country, donde las fiscales, que tenían todo para ganar, porque fue un caso que, si lo recuerdan, fue muy claro, donde... El de Farré, sí, horrible, espantoso, donde él, frente a la abogada de ella, frente a su propia madre, asesina a su mujer encerrado en un vestidor. Sí. Tenía todo la fiscalía para ganar el caso, pero enfrentaban la situación de un juicio por jurados, donde los abogados de Farré planteaban que había sido una emoción violenta. Y acá al jurado había que explicarles cómo había sido la sucesión de situaciones que llevaron a este hombre a asesinar a esta mujer en uno de los femicidios más espantosos que podemos recordar en el último tiempo. Para esto, las fiscales se prepararon con un actor para poder contar de la mejor manera a este jurado de distintos ámbitos y que pudieran entender cómo fue la sucesión de hechos, que no había sido una emoción violenta, que había sido algo hasta premeditado y que termina con la muerte de esta mujer. Claro. En esto se prepararon no solo la forma de contarlo, la forma de relatarlo, la forma en cómo se vistieron las fiscales en los procesos judiciales, sino ver cómo respondía cada una de las personas de distintos ámbitos ante cada una de las partes de este alegato final. Yo conozco el caso de un juez que estaba complicado por un caso en particular, por un fallo, del que estaba arrepentido, del que se sentía muy culpable y también pidió ayuda, porque se trata de esto en definitiva, ¿no? De pedir ayuda para ser mejor profesional, y pidió ayuda también para ser asistido, asesorado y para poder hacer esto que ustedes hacen en el ámbito de los abogados, que no es otra cosa que comunicar mejor y más, de manera más transparente, todo lo que queremos decir. Exactamente, sobre todas las cosas lograr una comunicación efectiva, lograr encontrarnos con el otro en el mejor de los planos y entender que los abogados, los jueces, pertenecen a el funcionamiento del sistema jurídico, y a lo que tienen que llegar es a la mejor solución posible entre todos. Claro. Le mandamos un abrazo muy grande, Facundo. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo para todos y para Laura también. Un beso grande. 3 de la tarde, noticias en la 11:10.